Y salimos de este tema para ir a algo muy serio. Están aumentando los casos de sífilis, una palabrita que estaba casi borrada del vocabulario habitual cuando hablábamos de cuestiones médicas. Y tenemos una entrevista aquí en Piso con Rodrigo Gutiérrez, es urólogo especialista en cirugía mini-invasiva. Rodrigo, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Chicos, buenos días, ¿cómo están? Es un placer, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando con esto de la sífilis que vuelve a ser un tema de la agenda sanitaria? Bueno, la sífilis es una patología que existe hace mucho tiempo y la realidad es que ha habido un aumento, una incidencia en el número de casos, no solo a nivel mundial, sino a nivel nacional y principalmente a nivel provincial. Pero, ¿y cuáles son los motivos? Hay muchos motivos. La realidad es que uno de los temas es quizá la falta de información a la gente, a los pacientes, con respecto a los métodos para prevenir la patología. Sí es verdad que se están haciendo muchos más test que antes, que eso aumenta el diagnóstico. Y la realidad es que creo que el principal factor es la falta de información a los pacientes. Inclusive hay pacientes que, aunque hagan el diagnóstico, muchas veces discontinúan el tratamiento o el seguimiento o se pierden con respecto a los controles, y es una patología que si no está bien curada puede seguir contagiando. El principal problema de esto es, aparte de que genera problemas graves, genera algo que se llama sífilis neonatal o congénita, que es lo más grave y es donde el recién nacido nace con problemas muy graves, con secuelas irreversibles, incluso con muerte perinatal. ¿Es fácil de detectar o tiene que ser con un análisis de sangre? Pregunto por si hay síntomas o a qué estar atentos. La realidad es que es muy fácil de diagnosticar. Hay que ir a la consulta y hacerse los controles. La realidad es que el preservativo es el mejor método, pero la información con respecto a que el paciente sepa que tiene que ir a la consulta, a hacerse análisis de sangre, con una muestra de sangre, que es un test básico, se puede llegar al diagnóstico. Existen varios tipos de sífilis y algunos de esos tipos son asintomáticos. Inclusive muchos cuadros de la sífilis empiezan, después de un cierto periodo de tiempo cura solo y la patología persiste y el paciente no lo sabe y puede seguir contagiando. Entonces, con una muestra de laboratorio simple y sencilla se hace el diagnóstico. Y es muy importante también diagnosticar a la pareja, porque si el paciente sabe que tiene, hace el tratamiento y se cura, pero la pareja, que puede ser un portador asintomático, lo sigue contagiando, la realidad es que la persona no se cura, sigue teniendo la patología, contagia si tiene múltiples parejas y lo peor de todo, la sífilis neonatal, que es la más grave. ¿Esta tendencia de casos creciente es enfocada en Argentina, en la región, o es global el fenómeno? Es global, según la OMS. Ha habido en el último año un aumento de 8 millones de personas que han sido diagnosticadas. A nivel nacional, la tasa de diagnóstico es de 6,5 cada 100.000 habitantes, y en el caso del Chaco es un poquito más, que es de 8 cada 100.000 habitantes. El tema es que el problema acá es no una falta de accesibilidad, porque si bien los estudios son baratos, accesibles, gratis, inclusive el tratamiento, que es la penicilina, se consigue en cualquier centro de salud, o sea, no es un problema económico. Yo creo que el principal problema es la falta de concientización a la gente para que sepa que tiene que ir a hacer los controles y, si le da positivo, hacer el tratamiento y el seguimiento como corresponde, y nada más. Entonces, yo creo que el principal problema es la falta de información, pero lo positivo es que al haber un aumento de test, también hay aumento de diagnóstico. O sea que quizá a nivel provincial o a nivel regional los datos son mayores, quizá es por un mayor testeo. A lo mejor a nivel nacional también son valores más altos, pero yo creo fundamental que el mayor testeo aumenta el diagnóstico y eso también aumenta las probabilidades de curar. Pero aparte, esta información sirve para que la gente sepa de que esto es más frecuente de lo que se imagina, que está más cerca de lo que se imagina, pero también no asustar, y que sepa que se puede curar con una sola inyección de penicilina. Bien. Hay algunos pacientes que decías que son asintomáticos, pero algunos presentan algún tipo de síntomas, llegan al consultorio con alguna dolencia, algo en particular, ¿o no? Por supuesto. En el caso puntual del urólogo, que por ahí atendemos varones por este motivo, suelen consultar por heridas, que cuando esto empieza se llama chancro, que es una especie de llaga muy característica, que suele no generar síntomas, asociado a ganglios inguinales. Y bueno, con solo mirar uno más o menos sospecha el diagnóstico,
puede empezar un tratamiento si quiere, y si tiene dudas, bueno, desde ya que pide estudios. Pero la realidad es que suelen tener heridas muy características. Inclusive cuando la patología avanza, que se llama sífilis secundaria, empiezan a aparecer manchitas en la palma de las manos, en la planta de los pies, luego de manera generalizada. Pero bueno, sí es verdad que algunas heridas por ahí son poco específicas y a veces son difíciles de diagnosticar. Por eso es importante que cuando un paciente consulta, pedirle un perfil de laboratorio no solo de sífilis, sino de las demás enfermedades o infecciones de transmisión sexual, cosa de hacer un diagnóstico precoz no solo de sífilis, sino de cualquier otra patología. Y un detalle, hay pacientes que consultan por otros motivos, uno pide un perfil de laboratorio de infecciones de transmisión sexual y diagnostica la sífilis de manera, vamos a decir, casual, Claro. y empieza el tratamiento y lo cura el paciente. Bien. ¿Pueden aparecer lesiones en la boca también? ¿Puede ser? Por supuesto. La sífilis puede generar lesiones en la boca, a nivel genital y a nivel anal. El contacto sexual es el principal factor de transmisión, donde se puede generar por sexo oral, sexo anal y sexo vaginal. O sea que cualquier tipo de relación sexual sin preservativo está más expuesto a esto. Y después está la sífilis neonatal, que es cuando la madre a través de la placenta transmite al bebé, o al embarazo. Y bueno, por vía sanguínea también es una posibilidad, pero es extremadamente raro. O sea que principalmente la vía sexual es la más frecuente. Por ejemplo, ¿por un beso se puede contagiar? Se puede contagiar si tenés las heridas. Es la realidad, que es el chancro, que es una herida. El chancro es el punto por donde ingresó esta bacteria que se llama Treponema pallidum y que genera una puerta de entrada y genera esta herida característica. Entonces el chancro es lo que más contagia. Por lo general suele aparecer en cualquier lugar, pero en la zona genital es lo más frecuente. O por lo menos el paciente consulta por eso. Quizás si le sale en la boca, lo asume como de otro motivo, otra causa. A veces espera que se cure solo pensando que es otra patología y muchas veces no consulta. Cuando hay una infección inicial, la patología puede durar algunos días, después remite solo, el paciente no se cura, sigue teniendo la bacteria en sangre, pero la herida puede curar. El paciente cree que terminó el problema y ya está, y no consulta más. Distinto es cuando aparece a nivel genital. El paciente consulta porque, bueno, una herida, una llaga, vamos a hablar puntualmente de los genitales, impide el acto sexual, le da pudor, le da temor, le da síntomas que motiva la consulta. Entonces, bueno, ahí uno por lo general hace el diagnóstico y el tratamiento. ¿Y qué consecuencias tiene no tratar? La consecuencia de no tratar puede ser hasta la muerte. Inclusive hay casos avanzados de sífilis que se llama neurosífilis, que es cuando puede generar meningitis, trastornos neurológicos muy severos, puede generar sífilis ocular. O sea, cualquier órgano del cuerpo, estamos hablando de etapas avanzadas, cualquier parte del cuerpo se puede afectar, riñones, hígado, cerebro, pero bueno, lo más grave es la neurosífilis, que puede llevar a la muerte. Y estamos hablando de que esto es algo que se diagnostica con una muestra de sangre y que se cura a veces con una sola inyección de penicilina. O sea que es una cosa que tiene un diagnóstico muy simple y un tratamiento muy simple. Eso me llama la atención. ¿Depende de qué tan avanzada está la enfermedad? ¿Es una sola inyección o cuánto dura el tratamiento hasta que uno se cura? Desde ya. La sífilis primaria, por ejemplo, es una sola inyección. Sífilis secundaria en adelante se utilizan 3 inyecciones separado por una semana. Y en los casos graves ya la penicilina va intravenosa con el paciente internado con dosis mucho más altas y durante muchos más días, porque ya lo requiere de esta manera. Pero partimos de la base de que con una sola inyección el paciente se cura. Es importante también hacer los análisis de control a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses e ir viendo cómo va bajando ese valor que se llama titulación en un parámetro que se llama VDRL y que básicamente detecta los anticuerpos que genera esta bacteria o esta infección. Entonces, a medida que va bajando, uno asume como completo el tratamiento. Puede pasar de que a lo mejor ese valor no baja, o bajó pero después subió, o bajó muy poco y se mantuvo. Entonces uno tiene que pensar, no estuvo completo el esquema de tratamiento, a lo mejor el paciente no hizo bien el tratamiento, a lo mejor el paciente se curó pero su pareja lo está reinfectando. Claro. Entonces el control y el seguimiento es importante. Acá es donde es importante informar a la población que cuando uno tiene el diagnóstico no queda solamente en aplicarse la penicilina y decir me voy a mi casa y ya terminó. Hay que hacerse los controles que el especialista se lo dirá, de manera periódica, incluso hasta los 12 meses, como dije recién, para que el paciente se quede con la tranquilidad de que no tiene nada y se curó. Incluso tratar a la pareja. Bien. En el caso de los bebés, ¿cómo es? En el caso de los bebés, el diagnóstico se hace al nacimiento.
desde ya que hay que hacer. No hay una pesquisa prenatal para la sífilis, pero sí en base a los antecedentes maternos, al examen físico del bebé, buscando ciertas heridas muy características. Se hacen inclusive hasta radiografía para ver el desarrollo óseo del bebé. Eso en el caso de que uno tenga una sospecha de la patología. O sea que el diagnóstico se hace ya nacido el bebé. Y el tratamiento es con penicilina también. Pero el problema es que ese diagnóstico ya es tarde. El bebé ya es muy probable que tenga patologías neurológicas irreversibles quizá. O sea, la enfermedad ya está presente desde el momento mismo de la gestación prácticamente. Y durante todo el embarazo, entonces Son cuando 9 meses, nace... uno llega como mínimo 9 meses tarde, u 8 si es un prematuro, por ejemplo. Exacto. En el caso de la mujer embarazada, el diagnóstico de la sífilis forma parte del protocolo, sin duda. Bien. Pero ¿cuál es el problema? Hay mujeres que consultan tarde a su control de embarazo, muchas veces o por distintos motivos no consulta a tiempo o se entera tarde que está embarazada. Entonces la mujer a lo mejor se entera que tiene sífilis embarazada ya con un embarazo de mucho tiempo de evolución y bueno, muchas veces ahí incluso aunque uno haga el tratamiento ya puede haber cierto daño. Por eso es que en la mujer embarazada el diagnóstico es en la primera consulta, cuando consulta por su atraso y se diagnostica el embarazo, a la semana 28 y cerca del parto para asegurarnos de que no existe esta patología en ningún momento del embarazo. Sí. Y siempre diagnosticar en la pareja también, es importante. Y por contagio, con el tema de las heridas y demás, de manera indirecta el contacto se genera, ya sea a través de compartir el mate, exacto. una pileta... Eso se llama fomite, que es cualquier tipo de objeto que pueda transmitir determinado patógeno. En el caso de la sífilis, cuando es por contacto, la sífilis... vamos a decir, por contacto sexual, tiene que ser un contacto genital directo. ¿Sí? Compartir toallas, el inodoro, el jabón, la ropa de cama, no es un motivo de contagio, o compartir ropa interior. Sí es el contacto directo piel con piel. No existe, digamos, algún intermediario para poder generarlo. Bien, llega una consulta también sobre una persona es diagnosticada. Tiene su pareja o es diagnosticada con esta que lleva varias semanas de tratamiento, incluso meses. En ese periodo de tiempo, ¿tiene que suspender las relaciones sexuales o se aconseja que lo pueda seguir haciendo con preservativo? ¿Cómo es la recomendación para la vida de una pareja? Lo ideal es suspender las relaciones. ¿Por qué? Porque las heridas propias de la sífilis, que se llama chancro, y que es lo que contagia, no necesariamente tiene que estar en el pene. Esa herida puede aparecer en el pubis, en el escroto, en algún otro lugar de la zona genital que no va a estar cubierta por el preservativo. Claro. Entonces, si bien a lo mejor el paciente ya empezó el tratamiento, a lo mejor hasta que ese tratamiento haga efecto todavía está contagiando y si es una herida fuera del lugar donde protege el preservativo, la zona de contacto toca la zona genital de la otra persona y puede contagiar. Entonces, se recomienda no tener relaciones sexuales. Y cuando se hace el nuevo control de laboratorio, que se llama VDRL, corroboramos de que empieza a bajar, o por lo menos baja a valores en el que uno asume como curado al paciente, bueno, ahí puede reiniciar nuevamente el acto sexual. La aparición del VIH-Sida generó una promoción muy fuerte a nivel mundial del uso del preservativo justamente. Sí. Pero se habla de que en los últimos años eso se relajó y que hay como una desaprensión al respecto. Si bien todos tenemos riesgo, hay ciertos grupos que son los que tienen más riesgo todavía y la realidad es que esta incidencia de casos es mayor en personas que tienen relaciones sexuales entre el mismo sexo, donde habitualmente, como no existe el riesgo de embarazo, se prescinde del preservativo. Lo ven como un método anticonceptivo nada más. Entonces, este grupo de personas son los más expuestos. Por eso es importante esta oportunidad que ustedes dan a los profesionales para poder informar a la población. El problema acá no es falta de acceso o falta de medicación. Acá el problema es la falta de información a la gente. Yo creo que la gente lo sabe, pero cuando te dicen de que hay más casos de lo que uno se imagina y está más cerca de lo que uno se imagina, yo creo que uno mismo se empieza a cuidar. Una persona promiscua también, ya sea hombre o mujer, tiene más de 5 parejas sexuales distintas en un año, esa persona tiene más riesgo de contagiarse no solo sífilis, sino cualquier otra patología. Entonces,
aunque esté bien y aunque esté sano, tiene que hacerse un análisis de sangre que se llama serología, que son esta lista de infecciones de transmisión sexual, cosa de que si el paciente es portador asintomático, se entera, hace el diagnóstico y hace el tratamiento que corresponde. En el caso de los bebés, vuelvo con eso, decías, casi siempre se llega tarde porque el niño está en desarrollo, en gestación, pero ¿se puede curar, remitir totalmente la enfermedad o quedan secuelas? Por supuesto, depende del grado de cuánto avanzado esté la patología. Vamos a decir que el primer trimestre y la primera etapa del embarazo es la más importante, donde cualquier tipo de patología infecciosa puede generar daños porque es el momento en el que empieza a generarse el resto del sistema neurológico, etc. Entonces esa es la parte más sensible. De la mitad del embarazo en adelante es crecimiento. Entonces esa etapa es la más vulnerable del bebé. Y cuando la mujer no sabe que está embarazada o consulta tarde, a lo mejor esta patología ya generó algún daño de tipo irreversible. Pero eso no quita que si uno hace el tratamiento, el bebé puede nacer totalmente sano. O sea, no hay que asustar a la madre que porque realmente esto sucede o se hace un diagnóstico durante el embarazo, el bebé va a tener un problema. Lo más importante es diagnosticar y hacer el tratamiento. Bien, en general, cuando en la consulta te encontrás con casos, vos pedís el estudio o diagnosticás, es como que la persona se sorprende, no debe estar en algunos casos no deben ni saber lo que es la sífilis, ¿no? Muchos casos en el que el paciente se entera porque vino a hacerse un control de rutina y dependiendo obviamente la edad, uno pregunta si tiene múltiples parejas sexuales, si usa preservativos, si se cuida, no se cuida, tiene pareja estable o no. En base a eso, tampoco uno pide análisis de sangre de manera rutinaria a todo el mundo. Una persona estable de 70 años quizá no es necesario pedirlo. Bueno, entonces, muchos pacientes se enteran que tienen esta patología por un estudio de control y es verdad, vienen asustados, pero la realidad es que ahí es donde es importante que consulten al médico. Muchas veces se hacen un análisis de rutina, no sé, por algún otro motivo, o no muestran o tienen miedo de consultar, y la realidad es que la información que le da el médico lo va a tranquilizar al paciente, ya que esto con una sola inyección inclusive de penicilina se puede curar, y curar significa de que la patología se fue de su cuerpo. Entonces, grave no es. Pero también se le aclara, te podés volver a contagiar mañana si no te cuidas. Entonces, la información es lo más importante. Hay gente que tiene miedo a esto. Cuando uno ve en la consulta un paciente con heridas muy características, si bien uno ya inicia el tratamiento, algún adelanto le dice, mira, como posible diagnóstico puede ser esto, pero no te asustes o no te preocupes, que esto lo vamos a curar. Y uno empieza con un tratamiento. Bien. Por último, esto que preguntaba Fabricio, creo haber entendido que por compartir el mate, por compartir una pileta, no se puede producir el contagio. Ahí no, tiene que haber un contacto directo, Bien. un contacto directo genital, piel con piel. Bien. ¿Sí? Rodrigo, muy claro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un gusto, gracias por la invitación. Bueno, Gracias. Rodrigo Gutiérrez es urólogo y estuvo hablando aquí de este incremento de casos que hay, lo decía, a nivel global, pero también nacional y a nivel provincial de los casos de sífilis.